Hola, mi nombre es Alf y vamos a charlar hoy sobre qué es un gestor de proyectos como NPM, como Maven o como especialmente Stack para Haskell. Bueno, bien. Empecemos un poquito viendo cómo sería un código en Haskell común. ¿Ok? ¿Cómo sería, por ejemplo, si yo tuviera en Haskell un archivo así común que se llama decirola, está bien, con una función saludar? Yo lo que puedo hacer acá es, si yo me instalo el compilador de Haskell, que se llama GHC, yo sencillamente puedo ejecutar este archivo. Entonces yo voy a poder hacer GHCI, que es Glasgow Haskell Compiler Interpreter. Recuerden que un intérprete es algo que no me escupe un programa, sino que me carga el programa para que yo lo pruebe en una línea de comandos. Entonces yo hago GHCI, pongo el nombre del archivo y ya estoy corriendo mi programa Haskell, en donde yo puedo hacer mis consultas Haskell. Ahora, esto es un caso muy básico. En C también pasaba que yo podía, por ejemplo, al compilador de C le pasaba un archivo .c y me lo compilaba. Pero cuando los proyectos van creciendo, cuando los proyectos van teniendo mayor tamaño, se empieza a ser un poco más complejo esto. Entonces empiezan a pasar cosas como, ok, yo hoy estoy programando un trabajo práctico, pero mañana voy a estar programando un sistema que utiliza también Haskell, pero una versión distinta. Entonces, ¿qué versión instalo en mi sistema? ¿La que yo quiero hacer para hacer mi trabajo práctico o la de ese programa? Y yo estoy haciendo otra más. Entonces, uno de los problemas que resuelve un gestor de proyectos es el hecho de que cuando yo hago mi programa, puede ser que yo tenga una versión del lenguaje diferente para cada uno de mis programas que yo estoy en este momento embarcándome, ¿no? Eh, También puede ser que yo tenga algo que es muy común, este, un conjunto de dependencias que necesito descargar. ¿Qué son las dependencias? Recuerden, las dependencias son como otros programitas, otros .hs y compilados o sin compilar, que alguien hizo y que yo tengo que usar en mi proyecto. Entonces yo necesito descargarlas todas esas. También lo que necesito saber es muchas veces cuando mi proyecto es complejo, cuando tiene más archivos, no solo las dependencias, sino mi propio proyecto tiene un montón de archivos, lo que termina pasando es que yo no sé cómo se ejecuta mi proyecto, cuál es el archivo principal, cómo ejecutarlo. Tampoco sé cómo se corren las pruebas automatizadas, cómo se corren los tests, que esto es algo muy importante. ¿Okay? Entonces alguien podría estar trabajando en GHC 8.6 y yo querer hacer un nuevo proyecto utilizando 8.8. En este otro proyecto yo lo que quiero es tener dependencias distintas, donde el archivo principal es otro y donde los tests se corren de otra manera. Lo que hacen los gestores de proyectos es agrupar todos los archivos en una carpeta. En vez de que lo más importante En vez de que lo más importante de mi proyecto sea mi archivito .c, .java o .hs, yo tengo una idea de proyecto. Esa idea de proyecto tiene una estructura predefinida para cada uno de los lenguajes y entonces mi gestor de proyectos sabe trabajar con esa estructura. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el GHC lo que va a pasar es que, perdón, en Stack, que es un gestor de proyectos, en Stack va a pasar que yo voy a tener una configuración en archivos que se llaman package.yaml y en archivos que se llaman stack.yaml, en donde voy a poner mis dependencias, la versión del lenguaje que yo espero. ¿Okay? Y también lo que voy a poner va a ser cómo se ejecuta mi programa y cómo se corren los tests. ¿Está bien? Entonces, yo voy a tener una carpeta y adentro voy a tener estos archivos. Y además necesito poner mi HS, el archivo que yo originalmente quería poner. Bueno, para esto yo voy a tener una carpeta que se va a llamar src
en donde voy a poner todos mis archivos .hs que yo voy a necesitar para mi sistema. ¿Ok? Y además, los tests los voy a poner adentro de una carpeta que se llama test. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos, si volvemos a la consola, lo que yo voy a hacer va a ser... Lo que podría hacer ahora es, en vez de correr este archivo que estoy viendo acá, podría crear un proyecto. Con stack new se crea un proyecto. ¿Ok? Y esto lo que va a hacer, el stack new, va a ser crearme toda la estructura del proyecto, me la va a crear stack new. Entonces, uno de los comandos posibles para stack es crear un proyecto con stack new. Pero si nosotros nos descargamos nuestro proyecto de Git, por ejemplo, si alguien ya lo hizo, por ejemplo un profesor o un compañero ya lo empezó, esta estructura ya está creada, ya está en nuestro repositorio de código. Entonces lo que yo hago sencillamente es clonarme el proyecto, traérmelo, y es algo que yo ya hice, por ejemplo. Entonces yo ya tengo una carpeta que se llama 2020 algo, en donde tengo todo mi proyecto. Acá adentro, recuerden que con ls puedo listar todos los archivos adentro de una carpeta. Tengo varios archivos, algunos que entiendo, otros que no, no importa, no hace falta entenderlos todos. Tengo la carpeta src, en donde voy a poner mi código. Tengo la carpeta test, donde voy a poner los tests. Tengo una licencia, tengo un readme. Fíjense que esto también, si ustedes abren en el Visual Studio Code esta carpeta, pueden verla acá, miren. Acá está todo esto que yo les decía. Entonces tenemos el stack.yaml, tenemos el package.yaml. Este archivo tiene una descripción entendible por humanos de qué es el proyecto, de cómo se corre el proyecto. Están los tests adentro de la carpeta test y está el código de mi programa dentro de la carpeta src, source. ¿Ok? Y hay otros archivos más que no me importan por ahora. Lo que a mí me importa es que algo que puedo hacer para correr mi proyecto es dentro de la carpeta grande, no dentro de la carpeta src. Adentro de la carpeta grande, de la carpeta principal, de la carpeta raíz de todo el proyecto, puedo hacer stack ghci. Eso lo que hace es, me levanta la consola de la misma forma que antes hacíamos, ¿se acuerdan? ghci y el nombre del .hs. Ahora, stack, con que yo le digo stack solamente, levantame el intérprete y él sabe exactamente qué es lo que tiene que levantar. ¿Por qué lo sabe? Porque yo le indiqué acá en la configuración, el package, en el stack, exactamente cuál de los HS adentro de src es el que tenía que levantar. ¿Está bien? La configuración es más compleja que eso, no importa por ahora, pero me permite a mí tener proyectos mucho más grandes. Entonces está bueno que nos acostumbremos a trabajar con los gestores de proyecto que tenemos. Está bueno también que tome aire. Entonces, ¿qué otro comando de stack acabamos de aprender? Acabamos de aprender el comando que corre el intérprete para que podamos probar nuestro programa, que es con stack ghci. ¿Está bien? Esto tiene un montón de lag. Va a aparecer ahí muy pronto. Otro comando que podemos correr acá es el comando stack test, que lo que hace es correr los tests. Voy a terminar de escribir acá el machete, que es los tests se corren con stack test. ¿Está bien? Entonces, si yo vengo a mi proyecto de vuelta, salgo de acá del intérprete, puedo hacer stack test en la carpeta principal siempre, y me corre los tests, me fallaron 8 tests porque pasan motos y me rompen el programa. No, porque todavía no tengo interpretado bien, no tengo programado bien el programa. Bueno, recuerden que cuando ustedes hacen stack ghci, corren el programa principal que, por ejemplo, está adentro acá de mi archivo cerebro mágico. Entonces yo, por ejemplo, puedo consultar acá las vocales y me dice que las vocales son a, e, i, o, u, con mayúscula. Entonces, no necesito ir a la carpeta src para correrlo, pero si yo quisiera correr un solo archivo independientemente del proyecto, también lo puedo hacer, y es algo que también hemos visto por ahí algún lado. Entonces yo puedo, si quiero, correr solamente un archivo independiente del proyecto, que es usando ghci como les había contado, ghci y cerebromágico.hs.
Pero si yo no instalé GHCI directamente, sino que instalé en su lugar Stack, entonces GHCI no me anda, yo puedo utilizar Stack y decirle, Stack, hace una cosa, levantame un GHC y corre este archivo en particular, no todo el proyecto. Y esto se puede hacer. Pero en general no se recomienda hacer esto. Si estoy adentro de un proyecto Stack, siempre quiero correr Stack GHCI en la raíz del proyecto. Para cerrar, les voy a contar que también existen en otros lenguajes, cuando me vuelva a la pantalla, gestores de proyecto. Por ejemplo, si yo estoy en el lenguaje JavaScript, mi gestor de proyecto va a ser o bien Yarn, se llama YARN, o bien NPM, o bien hay otros proyectos, hay otros gestores, ahora mismo no lo estoy recordando. Si yo estoy en Java, por ejemplo, un gestor de proyectos muy conocido también es Maven. Y cada uno de los gestores de proyecto que existen resuelven problemas distintos de acuerdo al lenguaje. Algunos lenguajes necesitarán hacer algunas tareas, otros lenguajes necesitarán otras. Pero siempre lo que van a tener en común es que probablemente yo voy a poder indicar la versión del lenguaje, probablemente yo voy a poder indicar las dependencias para que me las descargue, probablemente yo voy a tener una forma genérica de ejecutar, ¿está bien? Por ejemplo, Maven Build en el caso de Java, o npm start o npm build en el caso de Node, npm install también para instalar las dependencias, o Maven install, o en el caso de igual de la misma forma voy a tener una forma de correr los tests, que acá vimos que se hacía con stack test, en npm también se puede hacer con npm test, etc. Bueno, estos fueron los gestores de proyecto para Nintendo 64. Espero que les haya gustado. Hasta luego.